Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquí estamos con una nueva clase de la escuela dominical y llegamos al último elemento de los 9 del fruto del espíritu. Y este es a lo mejor una palabra un poco complicada que no conocen, que es la templanza. ¿Qué podrá ser la templanza? La templanza tiene que ver con otra palabra que sale en la Biblia que se llama dominio propio, que tiene que ver con dominarse, con controlarse frente a cosas que a uno le pasan. Por ejemplo, cuando uno lo insulta, cuando a uno le atacan, uno no reacciona pegándole a la persona o no reacciona golpeando o insultando también, sino que se calma, sino que puede controlarse y dejar las cosas en manos del Señor. O también cuando hay alguna cosa que nos tienta a pecar y nosotros nos detenemos y no pecamos y no caemos en el pecado, sino que volvemos atrás y confiamos en que Dios nos va a ayudar. Eso es la templanza, es controlarse ante las dificultades o ante el pecado para no caer y no hacer lo mismo que hacen los demás. Y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Aquí tenemos a David. Como ustedes saben, David derrotó a un gigante que se llamaba Goliat y toda la gente estaba muy feliz. Todos menos este que está aquí, que es el rey Saúl. El rey Saúl tenía envidia de David porque todos lo alababan a él y a él lo estaban dejando de lado. Y estaba tan enojado que llegó incluso a querer matarlo. Pero el hijo del rey Saúl, que era Jonatán, al contrario de odiarlo, se hizo muy amigo de David, tan amigo como si fuese un hermano, y eran tan amigos que iban juntos para todos lados y se querían mucho los dos. Estos dos amigos se juntaron y se prometieron amistad eterna y se prometieron que sus familias siempre se iban a llevar bien. Pero el rey Saúl odiaba a David y lo odiaba tanto que incluso trató de matarlo muchas veces, varias veces, y David tuvo que irse, tuvo que arrancar para que para así salvar su vida, porque él era bueno delante de Dios y en cambio el rey Saúl hacía maldades. El rey Saúl no quería hacer la voluntad de Dios y no quería respetar la voluntad de Dios y respetar a David, que estaba haciendo solamente lo bueno delante de Dios. Entonces David, asustado, fue donde su gran amigo Jonatán, y Jonatán le dijo: tranquilo, querido amigo David, yo voy a hablar por ti con mi papá para que no te haga nada. Y yo te voy a avisar si mi papá va a seguir enojado contigo o si lo puedo convencer de que no te haga nada. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, fue donde su papá y había una cena especial, una cena para la luna nueva que se realizaba en ese entonces, y en el cual estaba también invitado David. Saúl lo único que quería era que David fuera para matarlo, pero David no se presentó, estaba de acuerdo con Jonatán para no ir. Y resulta que Saúl, estando en esa cena, le preguntó a su hijo Jonatán si sabía dónde estaba David, por qué no se había presentado en esa cena. Y le pregunta y le dice y le muestra el asiento y le dice: ¿por qué no está aquí David? Y Jonatán le dice: papá, resulta que David está con su familia y quiso celebrar esta fiesta con su familia y me pidió que por favor lo excusara, que por favor lo disculpara para que él se fuera con su familia. Y el rey Saúl se enojó tanto, miren, hasta derramó ahí el contenido de su copa y le dijo: tú estás defendiendo a David, tú te estás poniendo del lado de él, me da vergüenza, le quiso decir a Jonatán. Y Jonatán le dijo: pero papá, ¿qué ha hecho David? David no ha hecho nada malo, ¿por qué lo tratas así? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Y saben lo que hizo Saúl? Saúl tomó su lanza, lo mismo que había hecho con David, y se la lanzó a su hijo Jonatán. Estaba enfurecido con su hijo. ¿Qué habían hecho ustedes, niños, ante este caso? Seguramente a lo mejor ustedes se habrían enojado, se habrían tratado de defender, se habrían quedado ahí peleando con su papá o con su mamá, con cualquiera que los insulte. Pero ¿sabes lo que hizo Jonatán? Jonatán, si bien estaba enojado, si bien estaba triste por lo que estaba haciendo su papá, él se levantó y en vez de pelear con su papá, salió, se retiró para evitar problemas, para evitar conflictos. Es decir, tuvo dominio propio, tuvo templanza. Él se controló. Podría haberse enojado, pero él se fue y no quiso pelear o discutir con su papá. Y en eso Jonatán muy triste salió y tenía un acuerdo con David. Él tenía que lanzar una flecha para indicarle a David de alguna manera que si su papá estaba enojado o no. Y fue con un niño al campo, tiró una flecha y
le dijo al niño que se la fuera a buscar y se la trajera. Esta era una señal para David para mostrarle y para decirle de que su papá seguía enojado con él, de que su papá todavía quería matarlo. Entonces David fue donde su amigo Jonatán y ambos lloraron. Ambos estaban muy tristes y Jonatán le dijo, vete David, mi querido amigo. Y David también, llorando, se despidió de su gran amigo, que le salvó la vida, que tuvo templanza para enfrentar las dificultades, aún la ira de su papá, para poder ayudar a su querido amigo David. Y David de esta forma se fue, se despidió y ambos se prometieron ser siempre amigos y cuidarse sus propias familias, cada uno la familia del otro. Qué gran ejemplo el de Jonatán, que no reaccionó enojado ante su papá. Pero hay un ejemplo más grande, el del Señor Jesucristo, quien a él lo insultaron, lo golpearon, lo crucificaron y estando crucificado lo seguían insultando. ¿Qué hizo él? Se enojó, los castigó, los insultó. Él, miren lo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Señor Jesucristo tuvo templanza, tuvo dominio, y esto lo hizo para entregar su vida por nuestros pecados, para entregar su vida para limpiarnos y lavarnos de nuestras maldades. Ese es nuestro Señor, ese es el Señor Jesucristo, que entregó su vida, que no respondió a los insultos, que no respondió a las maldiciones, sino que decidió dar su vida para salvar a todos aquellos que lo insultaban y a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y aceptan al Señor como su Salvador. Ese es el mejor ejemplo, más que el de Jonatán, el del Señor Jesús. Para terminar, les dejo el versículo. Está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 y el 23. Y dice, Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso hacía el Señor. No maldecía, no amenazaba, sino que todo lo dejaba en las manos de Dios. Eso es la templanza y el dominio propio. Ojalá ustedes también puedan comportarse así. Lo más importante, recibir al Señor como su Salvador, creyendo que Él no quiso maldecirnos o destruirnos cuando podría haberlo hecho, sino que entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados. Piensen en esto, niños, apréndanse el versículo y ojalá que podamos todos tener templanza en nuestras vidas. Con eso me despido, mis queridos niños, que estén todos muy bien y que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós, que estén muy, muy bien.